Feliz domingo para todos. Este es el segundo domingo de Adviento y creo que este año tenemos una oportunidad única para explicar un pequeño detalle de nuestra liturgia católica que muestra cuánto valoramos el Adviento. Esto tiene que ver con los grados de las celebraciones, porque las celebraciones litúrgicas tienen grados. La máxima altura que puede tener una celebración se llama una solemnidad. Después, debajo de ese grado está una fiesta, debajo de ese está una memoria obligatoria y debajo de ese una memoria libre, y debajo de eso podríamos decir los días comunes de entre semana. Tenemos como distintos tipos de celebración, y esto es lo mismo que sucede en la vida cotidiana. En la vida cotidiana no todo se celebra de la misma manera. No es lo mismo, por ejemplo, que se case una hija, que será pues una gran celebración, por supuesto, a que vamos a celebrar, qué sé yo, que hay un carro nuevo, o vamos a celebrar, por ejemplo, el cumpleaños de alguien. Cada celebración tiene su propio aspecto. Así es en la vida cotidiana y así es en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia también tenemos esos grados de celebración. Bueno, aquí viene el punto, tenme paciencia, aquí viene el punto. ¿Qué pasa cuando a lo largo del año tenemos una solemnidad, por ejemplo, una solemnidad de la Virgen María? Y bueno, eso significa que es una celebración, como dicen ahora los jóvenes, una celebración top. Es una celebración de máximo rango. Pero resulta que coincide con un domingo. Por ejemplo, piensa que la Asunción de la Virgen es una solemnidad, pero a veces puede caer en un domingo. Si la solemnidad de la Asunción de la Virgen coincide con el domingo, y los domingos también tienen carácter de solemnidad, pues imagínate que durante el año lo normal es que si queda una solemnidad, pues esa solemnidad de un santo se celebra. Pues como quien dice, el domingo pasa a segundo plano. Pero ahora viene lo interesante. Cuando llega el Adviento y llega una solemnidad de la Virgen, pues gana el domingo de Adviento. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el año 2024, año civil 2024, porque sucede que el 8 de diciembre, que tenemos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen, es también un domingo, domingo segundo de Adviento. Y en este domingo, entonces, ¿qué se hace? Pues es tanta la importancia que la Iglesia le da al Adviento, que si llega incluso una solemnidad que es el máximo grado de celebración litúrgica y coincide con el domingo de Adviento, entonces gana el domingo de Adviento. ¿Quiere decir que ese año no se celebra la solemnidad? Sí se celebra, pero se celebra después. Entonces, por ejemplo, este año la solemnidad de la Virgen se va a celebrar el día siguiente, el 9 de diciembre de 2024, estaremos celebrando a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es decir, que eso nos muestra qué tremenda importancia tienen los domingos de Adviento. Es tan grande la importancia que, por decirlo de alguna manera, nadie los puede mover, ni siquiera una solemnidad tan importante como la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen. ¿Y por qué es tan importante el domingo de Adviento? Porque estos 4 domingos de Adviento, siempre son 4, estos 4 domingos de Adviento van haciendo un camino, van haciendo un proceso. Y la Iglesia quiere que todos sus hijos, todos nosotros sus hijos, hagamos ese proceso. Nosotros no debemos quedarnos por fuera de ese proceso. Todos los domingos son importantes y asistir a la Santa Misa el domingo sabemos que es un deber, eso está clarísimo. Pero mira que los domingos de Adviento marcan un proceso muy importante. Por ejemplo, este segundo domingo de Adviento nos presenta la predicación de Juan Bautista, que es uno de los 3 personajes claves en el Adviento. En el Adviento tenemos a Isaías el profeta, que es el profeta que siempre está hablando del futuro, lo que el Señor hará, y así nos prepara. En el Adviento tenemos también
a Juan el Bautista, que es el que aparece en este segundo domingo y también en otros momentos. Y por supuesto tenemos a la Virgen María, que va a aparecer muy particularmente en los días anteriores al 24 de diciembre. Entonces, tenemos a Juan Bautista y tenemos sobre todo el mensaje de Juan Bautista. Y el mensaje de Juan Bautista es: quiten los obstáculos. Él lo dice de una manera muy bella, muy poética, ¿no? Preparen el camino del Señor, que las cimas se abajen, que los valles se levanten. ¿Qué significa eso? Quiten los obstáculos, quiten los obstáculos. ¿Qué puede ser un obstáculo para ti? ¿Qué es un obstáculo para ti? Eso, que es un obstáculo y que no deja que Dios haga su obra en ti, quítalo, quítalo, quítalo. Eso te hace daño, quítalo. Es hermoso eso. Ese mensaje es muy poderoso. Quita ese obstáculo. Entonces, pues vamos a hacer caso. En el Adviento pensemos, ¿qué está entrando en colisión con los intereses de Dios? ¿Qué le está usurpando la gloria a Dios? ¿A quién le estoy haciendo caso y no le hago caso a Dios? Eso es lo que debo apartar de mi vida para que el camino quede recto y para que el Señor haga su obra perfecta en mi vida. Así lo conceda Él, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén.